Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por el contacto. Bueno, cuéntenos un poco cómo fue esa reunión, los principales temas que se abordaron. Me imagino que la cuestión presupuestaria tallando fuertemente, el funcionamiento de la estructura del Poder Judicial en el arranque del año. ¿Cuál es el panorama? Fue una reunión muy importante, le diría que además de importante era necesaria y era oportuna. Concurrimos al tribunal en pleno, nos recibió el gobernador de la provincia, el contador Figueroa. Fue la primera oportunidad donde pudimos destinar el tiempo necesario para hablar de los temas principales de agenda de los poderes. El primer tema que planteó el Tribunal Superior fue un repaso de cómo está visualizando el tribunal la prestación de servicios de justicia en todos los fueros en toda la provincia. Ujú. Luego repasamos cuáles son los ejes en los que está focalizando el Tribunal Superior el trabajo en estos últimos años, que son los ejes que están siendo consignados en los proyectos de presupuesto que se van presentando anualmente. Ujú. Tienen que ver con las áreas donde se nota mayor necesidad de refuerzo, donde se nota mayor necesidad de mejorar la respuesta judicial ante la necesidad de servicio de justicia por parte de la comunidad. Ujú. Habitualmente mencionábamos fuero penal, fuero de familia, oficina de violencia, justicia de paz, todo lo que tenga que ver con mejorar la accesibilidad y la respuesta. Y Sí. el tercer tema que insumió gran parte de la reunión, como usted señalaba, fue efectivamente intercambiar visiones sobre cómo vemos la evolución de la ejecución presupuestaria, Ujú. aquello que visualizamos y proyectamos por octubre cuando diseñamos el presupuesto, que fue aprobado en diciembre. Ujú. Bueno, cómo estamos viendo la evolución durante enero, lo que corre de febrero y lo que estamos proyectando para los próximos meses. Coincidimos en una visión de preocupación de los poderes por la restricción en lo que es partida de ingresos Sí, y por la expansión más allá de lo proyectado de lo que es toda la partida de gasto en los distintos rubros. claro. Así que en eso desarrollamos la reunión. Fue una reunión muy interesante, donde intercambiamos visiones, Ujú. información y un poco la preocupación recíproca por los temas que nos exigen atención en forma Claro. inmediata y en estos días y en los próximos meses, imaginamos. Claro. Germán, le consulto respecto a esto último que mencionaba, la evolución de la ejecución del presupuesto judicial, bueno, calculado en octubre pasado, sin dudas con una aceleración inflacionaria muy, pero muy importante, seguramente proyectada en esa previsión para este año. Ahora, el cambio de gobierno y la situación económica también le pusieron una aceleración adicional respecto de esos fondos que habían sido sancionados por la legislatura. ¿Ven que se quedaron cortos, digo, en algún punto, lo digo más sencillamente, y están viendo una posible revisión de esos montos? No, el problema principal es que el diseño del presupuesto en octubre, Ujú. por más que tenía una proyección que terminó siendo bastante cercana a lo que fue el trimestre octubre, noviembre, diciembre en cuanto a ajuste por inflación con el IPC vigente, lo que ha distorsionado de alguna manera es la reducción de ingresos más que la disparada de los gastos. Claro. Nosotros, el tema es que el presupuesto que proponemos y que la legislatura aprueba en diciembre no contiene ningún tipo de ajuste por inflación del año siguiente. Es decir, que es una foto congelada a la masa salarial de diciembre del 2023, Ujú. que se multiplica por 13 módulos, que son los 12 meses del año más el aguinaldo del 2024. Ya el primer mes de enero, al haber impactado el incremento del último trimestre de 2023 de la masa salarial, la verdad que ya nos generó una distorsión importante por ese impacto del 40% sobre la masa salarial, que fue el impacto general sobre todo Ujú. el sector público provincial en nivel de empleo, pero esto también lo que nos muestra es que estamos preocupados por estar visualizando una reducción en la fuente genuina de ingresos del Poder Judicial, que es la coparticipación nacional de impuestos, Claro. y lo que se ha informado en el mes de enero es una reducción. El gobierno provincial informó una reducción general de ingresos nacionales Ujú. por toda la variedad de conceptos del 11,5%. De ahí nos parece que coparticipación pura ha mostrado una reducción del orden del 8%. Ujú. Entonces el escenario es una expansión bastante acelerada de las partidas de gastos en insumos, en suministros, en servicios, en alquileres, la situación de la masa salarial que está pendiente de paritaria salarial para todo el sector público, y la situación de los ingresos en las tres fuentes que tenemos nosotros, la fuente de ingresos propios que es muy baja en porcentaje, en incidencia. Para nosotros ingreso propio es tasa de justicia por acceso a la justicia,
y las tasas de los registros inmuebles y público de comercio son proyectados en el año 1.600 millones ante una necesidad de financiamiento de 102.500 millones. Claro. Estamos hablando de un número muy bajo en la incidencia para poder 2%, ¿no? los fondos. Así. Muy poco, muy poco. Creo que es 1,7. Uh-huh. El segundo rubro de ingreso realmente genuino por ley de autarquía judicial es estos fondos de coparticipación que están reduciéndose. El Poder Judicial tiene por ley 1971 el 18% de esa masa, Sí. Una masa que en los últimos 20 años se viene reduciendo, porque el Estado Nacional deja de coparticipar a las provincias determinada variedad de impuestos. Eso hace que esa masa de coparticipación se reduzca, y eso se combina con lo que nos explicó detalladamente el gobernador de la provincia, con que la provincia, que termina siendo la tercera fuente de ingresos del presupuesto judicial, con esos aportes de refuerzo que le pedimos al Tesoro Provincial, Sí. también está registrando una variedad de reducción en otros rubros, como ha sido el Fondo de Construcción de Obra Pública, el Fondo Educativo, las autorizaciones de endeudamiento. Estamos en un escenario de crisis en el financiamiento de ingresos, digamos. Claro, una profundización de ese contexto. Siempre venimos viendo, y usted lo mencionaba, por supuesto, también en los últimos 20 años, esa necesidad que también requiere de un contexto normativo nuevo, un debate nuevo en la legislatura, que garantice de otro modo, al margen de la cuestión nacional también, ¿no? Digo, que garantice de otro modo el presupuesto judicial. Germán, respecto de la baja de la coparticipación nacional que le toca, bueno, por supuesto, a la provincia de Neuquén, y se transfiere en una proporción al presupuesto judicial, ¿eso es caída de la actividad económica? ¿No es decisión política? En la parte esta sería caída de la actividad económica, que refleja menores envíos de coparticipación. ¿Qué les dijo el Ejecutivo en ese sentido, digamos? Por eso tenemos nuestro propio análisis de nuestros equipos técnicos de Administración General. Entendemos que es por retracción de la actividad económica, porque los fondos que ingresan son los que provienen del impuesto al valor agregado, impuesto a las ganancias, bienes personales, con lo cual estamos notando que al haber menor actividad económica y menor flujo de fondos, paradójicamente, como hay como un descalce entre el mes de recaudación y el mes de distribución, nosotros en el mes de enero de este año recibimos un monto muy cercano a lo proyectado, pero las proyecciones para el mes de febrero bajan mucho comparado con lo proyectado, y la tendencia a los meses siguientes no mejora. Entonces eso un poco lo que es una preocupación real del Tribunal Superior de Justicia y del resto de los poderes del Estado también, porque de sostenerse este nivel decreciente de ingresos con un nivel creciente de gastos, estamos en un desafío muy importante de poder determinar cuáles van a ser las fuentes de financiamiento o cómo se van a enfrentar esos desafíos de solventar gastos de funcionamiento en un sistema de servicio público como el judicial, que tiene que prestar servicio de justicia. Hay que hacer el esfuerzo por no afectarlo, no se puede restringir, no se puede prestar parcialmente. La demora en la prestación de servicio de justicia genera postergación en el restablecimiento de derechos de la comunidad. Tenemos todo un escenario muy complejo donde, por supuesto, legítimamente también hay partes que reclaman reconocimiento de distorsiones por la inflación, como todo el equipo de empleados del Poder Judicial, pero hay que buscar equilibrios donde uno vea los ingresos, donde uno vea el servicio de justicia, donde uno priorice a dónde va a focalizar los ingresos que tenga asegurados. Este es el contexto que se está analizando, esta situación de desequilibrio bastante sostenido en muchas de las variables que hacen a la administración del Poder Judicial. Germán, le pregunto por esto último que mencionaba, vinculado a los trabajadores. El gremio Sejum planteando una recomposición. Si mal no recuerdo, había una primera reunión sobre finales de la semana pasada o en el arranque de esta semana. ¿En qué instancia están respecto del pedido de recomposición salarial? Han existido 2 reuniones hasta ahora que han pasado a cuarto intermedio. La segunda reunión del lunes pasó para cuarto intermedio del próximo día lunes. Hasta el momento los equipos técnicos, nuestros equipos técnicos que están recibiendo a la representación sindical, están brindando información de cuál es el contexto actual de masa salarial proyectada, de ingresos proyectados. Estamos compartiendo con buena fe absolutamente toda la información que tenemos de cuáles son las partidas y cómo es la evolución de las distintas partidas y a dónde creemos que podemos diferir, atender determinados asuntos que nos implican movilidad de dinero.
pero la realidad es que la composición del presupuesto judicial es bastante clara, tiene más del 90% de impacto de masa salarial y solo el 10%, un poco menos le diría, de gastos de funcionamiento. Por lo tanto, el máximo esfuerzo por contener los gastos de funcionamiento en lo que sea pedir un esfuerzo importante a los prestadores de servicio, a los locadores de inmuebles, tiene un límite, que es que hacer una gran política de restricción de gastos consensuado con los prestadores de servicio, los proveedores de insumos, los locadores de inmuebles, puede llegar a generar un ahorro que realmente, enfrentado al nivel de masa salarial, es poco significativo para poder atender erogaciones mayores. Por lo tanto, hay que trabajar mucho en los ingresos que se tengan. En esto hubo un intercambio muy frontal con el gobernador de la provincia sobre cuáles son las perspectivas que el propio Tesoro Provincial tiene para poder asegurar en los meses futuros al Poder Judicial aportes y apoyo para poder atender erogaciones, y que eso mismo se refleje en llevar propuestas muy analizadas, muy responsables y muy serias, muy prudentes a cualquier mesa salarial. Todavía no se, o se habrá hablado en esa reunión, digo, de algún aporte adicional del Estado en función de todo este panorama muy complicado que le estuvieron describiendo al Ejecutivo. No, hasta el momento de reunirnos con el gobernador ni siquiera estaba definida la pauta que terminaron informando al gremio ATEM, que es la que se ha difundido, con lo cual nosotros también estamos evaluando qué impacto tendría, como un ejercicio hipotético por el momento, si nosotros replicáramos en el Poder Judicial una pauta similar, qué impacto tendría, en qué meses, con qué proyección de coparticipación nacional disponemos, Claro. qué contribución adicional deberíamos gestionar ante el Tesoro Provincial. Lo importante es que empezamos el mes de enero con un Poder Judicial saneado en lo financiero, porque, de nuevo, debiendo acudir a un aporte adicional del Tesoro Provincial, pagamos la totalidad de contribuciones patronales que se debían al Instituto de Seguridad Social hacia fines del mes de enero, pero el presupuesto presentado en la legislatura provincial contempla alrededor de un 40% de aporte del Tesoro Provincial para los ingresos de funcionamiento del Poder Judicial. Por lo tanto, es muy baja la capacidad de maniobra exclusiva con fondos propios que tiene el Poder Judicial, Claro. Lo que un poco se refleja en los distintos mensajes que el propio gobernador ya había formulado antes del encuentro institucional que mantuvimos el día lunes. El Estado provincial también tiene que poder planificar con tiempo y ordenadamente cualquier necesidad de asistencia. El gobernador lo mencionó en varias de sus intervenciones públicas, tenía que ver con Instituto de Seguridad Social, con municipalidades y con Poder Judicial. Ha logrado reformular lo que implica Instituto de Seguridad Social y municipalidades, y estamos en este proceso de vinculación entre equipos técnicos para ver cuál es el punto de equilibrio adecuado entre requerimiento de Poder Judicial y posibilidad de aporte del Tesoro Provincial, ¿no? Claro. Aprovecho, Germán, y si usted me lo permite, le hago una consulta por fuera de esta agenda. Me interesa conocer su mirada respecto de este momento político y la imposibilidad que, bueno, algunos actores políticos, no le vamos a poner nombre, no lo voy a comprometer en ese sentido, pero la gente nos va a saber entender. Esto de, bueno, la justicia una vez más teniendo que intervenir en un momento político. Intervenir en este caso en mi mirada positiva, lo digo, ¿no? Buscando un canal de acuerdo, de diálogo, un pronunciamiento muy importante de los gobernadores patagónicos. Bueno, no tenían ese asidero o ese eco en principio para buscar algún tipo de vía del diálogo a nivel nacional. ¿Cómo está viendo ese escenario y qué evaluación hace de esta vía que en principio habilita la justicia o insta a la justicia de Chubut como para que haya algún acuerdo y algún tipo de consenso? ¿Qué mirada tiene de eso? Muchas voces se han escuchado que han afirmado que las cuestiones de la política debería resolverlas la política y no judicializar cuestiones que tienen que ver con demora en constituir determinadas mesas de diálogo entre las autoridades ejecutivas que tienen a su cargo administrar los fondos públicos. Siempre para los poderes judiciales constituye una incomodidad tener que dirimir en situación de pleno conflicto, más en las realidades que vivimos hace tiempo, de todo mediatizado, todo en tiempo real, todo con una gran carga emotiva en un contexto de crisis económica, donde se le exige determinadas respuestas al Poder Judicial que, si uno los mira
desde el esquema de división de poderes, el esquema constitucional, tal vez podríamos encontrar que no son puramente cuestiones que el Poder Judicial está llamado a dirimir en el momento que recibe los planteos. Claro. Sería muy saludable que aprovechemos al máximo el sistema republicano y de división de poderes auténtico, donde cada poder ejerza la posición y el rol que tiene en el sistema republicano, que no se corra de su deber, pero que no invada ni le transfiera a otro poder el rol esencial que tiene que asumir. Por supuesto que el Poder Judicial debería seguir siendo el moderador último en estas discusiones para evitar que las cuestiones se transforman de discusiones a conflictos que salgan de un marco razonable, pero eso depende del esfuerzo de todos. No es razonable generar enfrentamientos con una beligerancia importante y después someter la cuestión a los poderes judiciales con el ánimo de que lo que los poderes judiciales resuelvan, diriman el conflicto, restablezcan la paz. Me parece que los compromisos, la moderación y la prudencia tienen que existir y aplicarse en todos los momentos de un debate, en este contexto donde estamos atravesando momentos donde determinada política desde el Estado Nacional se quiere imponer como el nuevo mecanismo de administración y de diálogo entre nación y provincias. Las provincias a su vez están registrando los problemas internos que tienen con los financiamientos. Es toda una situación compleja donde son los poderes públicos en los departamentos ejecutivos los que creo que tienen la primera obligación. Los poderes judiciales de alguna manera deberían ser republicanamente resguardados para que se les reclame la intervención, no como un argumento más de negociación en esa mesa, donde si no obtengo lo que quiero lo judicializo, porque me parece que esas soluciones son transitorias, tal vez difieren la cuestión a la judicialización, entonces desde las situaciones que estamos escuchando de la provincia de Chubut, del juez federal de Chubut, que se va a pedir la intervención directa de la Corte, ya se convierte en herramientas que se tiran en la misma mesa donde se está debatiendo el nivel de aporte, lo que las provincias aportan y lo que las provincias reciben. Me parece que hay que hacer un esfuerzo por aclarar los temas que se tiran en una mesa de negociación, ver quiénes son los actores que tienen que participar en esa mesa y que hagan el máximo esfuerzo posible por obtener de esa mesa la solución consensuada que necesita la situación crítica que estamos atravesando y que se visualiza que se va a sostener algunos meses más. Claro, claro. Germán, le agradecemos muchísimo estos minutos, la claridad y bueno, este panorama de primera mano del estado actual del Poder Judicial y bueno, y cómo afecta también este contexto complejo en el nivel de ingresos y bueno, esperemos que tienda a solucionarse en los próximos meses. Es clave el rol de la justicia, obviamente, y sobre todo en un momento como el que está atravesando la provincia de Neuquén en el caso del TCJ. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias Fernando por el contacto, a disposición y muy buena tarde. Muy buena tarde.